Voy a hacer algunas explicaciones y matices añadidos sobre la historia de Berta y John. Más que nada para que quede clara la orientación de este canal y para que esto no se convierta en ir sumando historias de almas dramáticas, a cual más trágica, y simplemente dejar a los oyentes así como, bueno, que no saben qué pensar, ¿no? O sea, y esta mujer ahora nos cuenta esto y qué. No quiero que esto se convierta en un sitio para venir a escuchar cosas trágicas solo por el morbo o por ver a ver qué es lo que nos va a contar hoy. Porque a mí no me han sido confiadas estas almas así, ni se me ha dado esto así como así. O sea, esto tiene un sentido dentro del marco de mi trayectoria, dentro de los 21 años que llevo consagrada a la escucha, preferentemente de lo que no ha tenido voz y espacio de atención y respeto en nuestra sociedad. Entonces, bueno, Berta y John. Quiero volver sobre el detalle de la imagen que se quedó como cristalizada en mi mente del fantasma de Berta abrazándose a los pies quemados de John. Porque a lo largo de estos años, y vuelvo a recordar que yo ese sueño y esa vivencia, o sea, todo eso me llegó en noviembre del 2018, por lo tanto han pasado creo que 6 años, ¿no? Bueno, no soy muy buena en cálculo rápido, pero sí, son años, ¿eh? Cada vez que yo recuerdo la historia de Berta y John, cada vez que esto viene a mi mente, me viene la imagen aquella y me vuelve a llegar el mismo dolor y me vuelve a llegar la misma comparación con María Magdalena a los pies de Jesús en la cruz, o bueno, su madre también a los pies de Jesús, pero sobre todo María Magdalena. María Magdalena tal como se la ha pintado, porque además también la tradición cristiana dice, según varias interpretaciones, que María Magdalena es esa misma mujer que tiempo antes de que Jesús fuera crucificado, pues también se abrazó a sus pies y llorando y besándose los ungió con perfume, con sus cabellos y tal. Entonces hay todo un tema aquí con los pies, con los personajes históricos, en este caso María y Jesús, que terminan siendo dentro del imaginario colectivo una especie de símbolo del amor sagrado, que en este caso termina de manera trágica. Entonces yo creo que, es una certeza. Hoy sé que cuando esta comparación o esta metáfora llegaba a mi conciencia es porque efectivamente hay todo un tema relacionado con Berta y John que tiene que ver con el amor sagrado cuando termina de manera trágica. Y todo un tema con el amor sagrado. Entonces, quiero hacer esta explicación añadida para dejar este detalle más claro, porque en el vídeo, tal y como lo conté, lo dije así como muy de pasada y pudo haber personas que escucharan eso y dijeran, pero esta mujer, ¿cómo puede comparar esa tragedia con la crucifixión de Jesús? Pues porque para un cristiano puede resultar ofensivo, puede decir, ¿cómo los está comparando si no son la misma clase de cosas, ¿no? Bueno, en fin. Lo comparo en ese sentido, también lo comparo, o sea, mi mente, mis propios guías, o sea, me lo han traído así, o sea, porque no me lo han corregido en estos años, nunca han venido a decirme, no, John en realidad era una mala persona y se merecía lo que le pasó, y Berta, Berta, pues mira, les estuvo bien empleado. No, mis guías jamás han venido a decirme eso, y tiempo han tenido. Porque el rincón donde yo hice su pequeño entierrito lo estuve cuidando por 2 años y he estado ahí, mirando las florecitas, poniendo cositas. Actualmente no se puede ver dónde está, o sea, se ha desdibujado, pero es adrede, porque por circunstancias yo ahora mismo no quiero que sea visible el punto donde están o donde los enterré, o sea, se han fusionado con la naturaleza de mi patio, vamos a decirlo así. Y es adrede, ¿vale? Pero 2 años estuvieron allí y yo estuve haciendo un cuidado que quiere decir que cada cierto tiempo, cada ciertos días o cada ciertos meses yo iba allí, reparaba el sitio, recolocaba las cositas, miraba a ver cómo estaban las flores, tal y cual. Y pues en todos esos momentos yo rezaba por esas almas. Volví a llorar más veces porque me llegaba pues toda su tristeza, me volvía a llegar todo el tema de los espíritus de la naturaleza
Y nunca mis guías vinieron aprovechando el momento de conexión para decirme, mira ya, esto déjalo, en realidad lo tienes que interpretar de esta otra manera, o en realidad no sé qué. Siempre hubo esa cosa de, mira, son inocentes que fueron asesinados de una manera muy cruel. Es así. Y esta es la verdad fastidiada, esta es la verdad, como dirían en España, la verdad jodida de integrar. Que puedan haber muerto inocentes, que puedan haber sido asesinados inocentes de maneras tan crueles. Decir esto en este momento yo sé que es contrario a todo lo que se viene diciendo. En el ámbito de las personas que buscan la espiritualidad y tal, les gusta pensar que cuando las personas sufren cosas así, se lo merecen. Han hecho algo malo, o bueno, es que, mira, no sé, están pagando karma por algo que hicieron en otras vidas, o yo qué sé. Porque piensan, Dios no haría algo tan injusto, no permitiría algo así. Entonces hay toda una serie de cuestiones aquí que espero tratar en más vídeos, ¿vale? Porque no estoy queriendo decir que Dios sea injusto, que Dios sea malo o que le gusten estas barbaridades, pero el tema es más complejo, al menos hasta donde yo he visto. O sea, la cosa no es tan simple. O sea, somos efectivamente, como dije en uno de los vídeos anteriores, somos como niñitos tratando de dar explicación a cosas que vienen de un entramado mucho más complejo y que nuestra mente no alcanza a entender. Entonces, bueno, la gente, los niñitos muchas veces se consuelan pensando que estas atrocidades siempre estuvieron justificadas y que si Dios lo permitió es porque esas almas lo merecían. Lo merecían en el sentido de que algo malo habrían hecho en esta vida y si no en otra. Bueno, y a veces pues no es tan simple. No es tan simple para nada. Entonces, bueno, esto lo quiero dejar claro, ¿vale? Lo quiero dejar claro que ha habido siempre esta reiteración en la inocencia de Berta y John. Y por eso se me solapaba también con la imagen de los pies crucificados de Jesús, porque se puede argumentar lo que quieras, y si tú no perteneces a la religión cristiana, yo de hecho cristiana no me considero, puedes pensar lo que quieras de Jesús, que yo qué sé, que hizo esto, que no, que tal, bueno, se le puede criticar, a lo mejor se equivocó en tal cosa y cual, pero bueno, vale, tanto como torturar y matar a un hombre en la cruz, bueno, a ver quién es el guapo que se atreve a decir no, que se lo merecía, hombre, no. Jesús ha pasado a ser en el subconsciente colectivo, inclusive de muchas personas que no son cristianas, pues es una imagen de un inocente torturado. ¿Me explico? Entonces yo creo que por eso, claro, yo además, habiendo sido educada como católica, teniendo crucifijos en varias habitaciones de la casa de mis padres hasta el día de hoy, hombre, pues tengo esa imagen allí muy fresca de lo que representa. Me explico. Representa a alguien que es crucificado, alguien torturado y dañado injustamente por un poder dominante al que le molestaba, porque amenazaba su soberanía, amenazaba su propio poder. Que esto es lo que pasó con muchos de los casos de la persecución religiosa. O sea, ¿por qué se perseguía a la gente? O sea, detrás de todo siempre está un tema de lucha de poder. O sea, en fin, casos ha habido muchos, que eso también, sobre eso ya hablaré. No estoy queriendo decir con ese vídeo, solo lo digo ahora de entrada así de pasada, no estoy queriendo decir con ese vídeo que todos los casos juzgados o condenados, toda la gente que murió en persecuciones religiosas en esa época, signifique que todos son igual, que todos son así, que todos hacían milagros, que todos eran... No, hubo de todo, pero eso es otro tema. O sea, yo, en cuanto a la historia de Berta y John, pues lo dicho, o sea, el solapamiento que viví en mi mente entre la crucifixión y su muerte es por la inocencia, es la inocencia torturada y asesinada. Y además hay un tema con las almas reparadoras y sanadoras. Hay muy poca gente
en nuestra civilización. Me refiero a Occidente. Muy poca gente que sabe que los espíritus de la naturaleza tienen un poder otorgado por Dios a veces para ejercer un dominio sobre los elementos e incluso producir cosas que consideraríamos sobrenaturales. ¿Por qué? Esto no se sabe porque las transmisiones de estos conocimientos fueron cortadas y exterminadas, como por ejemplo el caso de Berta y John. Pero en parte también porque después de tragedias de este tipo, ¿qué pasó con los espíritus de la naturaleza? Que esta es la otra faceta que quería comentar. O sea, ¿por qué una y otra vez me ha llegado su tristeza y su desgarro? ¿Por qué ha llegado a pasarme que en el mes de noviembre, que en España se celebra los difuntos y se recuerda a los muertos, ha habido algún mes de noviembre que han venido a mí espíritus de la naturaleza desgarrados de dolor y diciéndome, nosotros somos los muertos? También. O sea, nosotros también somos los muertos. Queremos ritos funerarios por nosotros, queremos ser acompañados porque nosotros también hemos muerto. Hemos muerto de dolor, de tristeza, de falta de esperanza por muchas cosas que han sucedido. Por ejemplo, en mi país, por ejemplo, en el continente europeo. Entonces, a ver, pregunta de escuelita. Si eres un espíritu de la naturaleza de tipo benéfico, bondadoso, de la faceta de la naturaleza a la que le encanta dar, porque la naturaleza es exuberante y generosa, aunque ha habido épocas y ha habido tendencias de hablar nada más que de lo dura que es, de lo despiadada que es, pero pensemos en lo exuberante que es la naturaleza. Que tú vas y te encuentras muchas más flores de las que puedes ver. Que tú, bueno, que te vas a pasear por ciertos sitios y hay mucho más fruto del que los propios pájaros se pueden comer. O sea, la naturaleza expresa esa faceta divina que es como la de las abuelas. Las abuelas cuando dicen, más vale que sobre. Y ala, te da por carretadas. O sea, la naturaleza no está contando, o sea, al milímetro. Bueno, si por aquí pasan 5 humanos y 10 cabras, voy a dar fruto para 5 humanos y 10 cabras. La naturaleza da a lo que puede, cuanto más mejor. Y por eso las briznas de hierba en el suelo no están contadas. O sea, contadas en ese sentido, porque seguramente Dios las tiene contadas, pero están por millones. Y hay muchas más de las que podemos disfrutar, y muchas más de las que los herbívoros se pueden comer. Entonces, esa faceta exuberante, generosa, llena de dones, de otorgación, de maravilla, de compasión inclusive, esa faceta de la naturaleza tiene una serie de espíritus asociados con ella, que son aquellos con los que Berta y John estaban en contacto. Y esos espíritus tienen una serie de poderes conferidos por Dios para arreglar las cosas y para a veces producir efectivamente sanaciones fuera de lo común, fuera de lo que llamamos las leyes de la naturaleza, porque ellos mismos las gobiernan. Me explico. Los espíritus de la naturaleza pueden hacer y deshacer. Pueden producir incluso apariciones, pueden entrar en la casa de alguien, pueden causar que un fuego se encienda cuando no estaba encendido, que un agua aparezca brotando de un sitio cuando no había una fuente allí. Pueden hacer muchas cosas, pueden hacer que un viento se levante, que una tormenta se apague o caiga lluvia cuando... En fin, los espíritus de la naturaleza tienen ese poder porque el Creador se lo ha dado, porque son como los gobernantes, como los controladores, los guardianes de esas cosas. Son los especialistas que tiene el Creador allí. Entonces Dios les ha dado un cierto poder. No diremos todo el poder, pero sí es como cuando dejas... pues gobernantes en un sitio y les dices, mira, vais a encargaros de esto y esto. Confío en vuestro buen criterio. A ver cómo lo hacéis. Entonces esos espíritus de la naturaleza pues tienen un margen de decidir las cosas y tienen libertad para poder hacer cosas que llamaríamos milagros. Pero ¿qué pasa? Que cuando ves que aquellos seres humanos con los que más te relacionas, con los que te une incluso un vínculo amoroso de cariño, porque el trato que Berta y John tenían con los espíritus de la naturaleza no era lo de los magos,
que por eso yo hice varias ironías, de sí, el amor sagrado, los magos, porque en el mundo de la magia y del ocultismo anda que no se ha mareado la perdiz con esto de la unión del hombre, la mujer, el dios, la diosa, no sé qué, y todo el rollo de la magia. ¿Qué magia ni qué magia? O sea, la mayor magia que hay es la relación de corazón a corazón entre el ser humano y, por ejemplo, en este caso, los espíritus de la naturaleza. Y cuando tú tiendes relaciones honestas, limpias, desde el corazón con los espíritus de la naturaleza y se genera algo parecido a una amistad, a una cosa entrañable, bueno, pues pueden suceder cosas. Pueden hacer algo que tú quieres porque ven que es justo, que está bien y pues porque tu conexión con ellos lo permite, les permite entrar y actuar en este plano. Pero ¿qué pasa si resulta que a raíz de estas cosas esos seres humanos empiezan a sufrir cosas tan horribles como lo que he contado? Persecución sistemática, exterminio. En el mejor de los casos te quedabas marginado en ostracismo viviendo ahí, pues como aquellos cuentos de la vieja que vive en la cabaña del bosque, y no me estoy refiriendo a la malvada, sino a esos cuentos que dicen, bueno, acababa siendo una hada madrina, es igual, pero la pobre señora vivía allí sola y aislada. Y bueno, podría contar tantas cosas, ¿no? Porque son historias de almas que me han llegado. Porque todas estas almas que murieron en el ostracismo y la soledad, a veces de frío en el margen de los caminos, de frío y de miseria, pues todas estas almas han llegado a mi casa. Y me han explicado cómo iba la cosa. Entonces, ¿qué han hecho los espíritus de la naturaleza, los gobernantes, los príncipes de la naturaleza, por así decirlo? Por ponernos en plan cuento de hadas. En el mundo de la naturaleza sagrada, en la faceta, digamos, de los que están del lado más compasivo, más benevolente, más exuberante de la naturaleza, más tendente, eso, pues a la generosidad, a ayudar, a favorecer todo lo bonito, todo lo bueno, la vida, la fertilidad, porque recordemos que Berta tenía mucha tarea con la fertilidad. O sea, nunca se la podría tildar lo que hicieron los que la persiguieron, bruja, hechicera, no sé qué, en plan malvada. No, más bien era una benefactora, más cercana a las hadas madrinas que otra cosa. En fin, pues ¿qué hicieron los espíritus de la naturaleza? ¿Qué hacen cuando ven que esos seres humanos a los que tienen cariño, a los que están vinculados por el corazón, sufren esas cosas horribles? Bueno, pues dicen, no más, no lo haremos más. A partir de ahora vamos a minimizar, disminuir nuestro contacto con los seres humanos, porque cada vez que hemos dado un paso más allá y cada vez que estamos favoreciendo esto y cada vez que se nota nuestra acción, que ellos lo llaman magia, pero no es magia, no es magia, es el resultado de tener los vínculos del corazón limpios y abiertos al poder sanador, regenerador y abundante de la naturaleza. Entonces, bueno, dijeron, bueno, pues se acabó. Se acabó porque resulta que queriendo hacer un bien, al final estamos haciendo un daño. Porque ¿qué pasa? Mira, el alma de Berta y John cómo ha quedado. O sea, aprendizaje inverso. Ahora tienen un trauma. No solo eso, toda la gente, todos los seres humanos que han sido testigos del atroz final de Berta y John y de todos los que se parecen a Berta y John, estén juntos como pareja o no, todas las personas que en Europa, en Occidente, han sido perseguidas y a veces torturadas y a veces asesinadas a causa de su contacto estrecho con los espíritus de la naturaleza, de sus pinitos o inicios, tratando de aprender a sanar, a reparar. Todas esas personas, cuando han sufrido algo, han sido vistas por los demás. En todas las sociedades ha habido un montón de gente que ha sido testigo de cómo machacaban, perseguían, expulsaban o incluso pues mataban entre torturas a esa persona que se había atrevido a dar esos pasos. Vale que ha habido excepciones, ha habido gente que más o menos se ha sabido librar. Ha habido personas que han trabajado con facetas, digamos, que tenían un aspecto menos mágico y bueno,
pues se han salvado linajes de componedores de huesos, por ejemplo, gente que trabajaba en el aspecto más mecánico y que no podía resultar tan sospechoso si han mantenido la boca cerrada y no han dicho más nada de más nada. O si no han, bueno, se han cerrado a escuchar o a sentir nada que tuviera que ver con espíritus o con cosas raras. Y entonces así algunos linajes se han ido salvando en los pueblos y en las zonas remotas. Yo, por ejemplo, pues conozco un caso, no tan lejano, pero es raro. O sea, lo que ha quedado es una décima parte, por decir, y me estoy diciendo mucho, o sea, es una décima parte de lo que hubo. Lo mismo pues que personas que tuvieron conocimientos de hierbas. Bueno, quedó algo, por supuesto, pero pues una séptima parte de lo que hubo. Y siempre que esas personas mantuvieran la boca cerrada y no dijeran según qué. Y además, pues eso, solo se han conservado en lugares remotos, en lugares aislados o en lugares donde, a fin de cuentas, era tan necesario que alguien supiera de hierbas que, en fin. Pero quiero decir que es una minoría. ¿Y qué pasa? Pues que es hora de decir, no es solo que el ser humano no haya sido enseñado por nadie, no es solo, como dicen hoy muchos, es que Occidente, es que el ser humano, es que mira, no se entera de nada, es que son todos unos ciegos, unos inconscientes, es que son como una especie de trastornados espirituales. La civilización occidental son todos unos ignorantes de la naturaleza, no saben nada. Bueno, es que los propios espíritus de la naturaleza se retiraron hacia atrás, por así decirlo. ¿Por qué? Pues porque no querían causarnos más daño. O sea, no querían que debido a su aproximación generaran una revolución en la vida de esa persona o de esas personas que terminara trayéndole problemas tan traumáticos y tan severos a la persona implicada. ¿Me explico? Y esta perspectiva es rompedora, yo lo sé, porque cada vez que le he contado a alguien se ha quedado pensando como diciendo, vaya, pues esto no lo había pensado. Pues claro, porque la gente nunca piensa en lo que piensan los espíritus, solo piensa en lo que hace el ser humano, no tienen en cuenta otras perspectivas, porque es muy raro llegar a escuchar tanta fauna, tanta biología espiritual como yo escucho, que también lo entiendo, pero fijaos a qué precio. ¿Cómo estoy haciendo este canal? ¿Con mi cara? ¿Con mi nombre y mis apellidos? No. ¿Y por qué? Me va a decir alguien, no, pero ahora la Inquisición ya no existe, es la hora de salir a la luz, de revelarnos, de mostrarnos. Bueno, yo seguiré contando historia de almas, seguiré contando historias y seguiré hablando de lo que me encuentro por ahí. Y se va a entender que no es que, o sea, el problema no es la Inquisición, el problema no es la Iglesia Católica. Claro que sí. Claro que sí, que la Iglesia, el cristianismo, la Inquisición en Europa han hecho, sí, pero esos solo han sido los vectores, los agentes utilizados por otros agentes. O sea, esto el mundo, desde mi perspectiva, cuando la gente no tiene conciencia, se convierte en títeres, movidos por otras manos que están más arriba. Entonces, ¿a mí de qué me sirve saber que no existe la Inquisición si sé que en cualquier momento otros poderes que están en otro plano y a los cuales no les interesa que la creación, todos los espíritus se vuelvan a reunificar, pues pueden volver a inventarse cualquier otra persecución o ley o cosa sacada de la manga para segregar, para prohibir, para perseguir a las personas conectadas, las personas con esa capacidad. Y si no lo hacen de manera, digamos, colectiva y sistemática, lo pueden hacer de manera individual. Y estoy harta de escuchar historias de almas, inclusive de antepasados, que se atrevieron a dar un paso al frente y empezar a hablar de lo que sentían y de su contacto con X, sea ángeles, espíritus de la naturaleza o como, bueno, lo que sea, y que lo pagaron muy caro en su vida. Esas personas y sus hijos, si es que los tenían. O sea que, bueno, yo tonterías las justas. O sea, recuerdo a las personas que me están oyendo que esto es un canal que se abre a través de Anubis, que es más definible como un forense en contacto con el cuerpo de la ley espiritual, que no es un canal demasiado hippie, vamos a decirlo así, en plan paz, amor y buen rollito. Si piensas solo en el bien, no te pasará nada malo.
Es más bien lo contrario casi. Bueno, no tanto como lo contrario, porque tampoco quiero decir que todo lo que... O sea, que da igual lo que hagas y que todo te irá mal. No, tampoco es eso. Tampoco es eso, pero... O sea, estoy tratando de corregir tanto en mi propia vida como en la vida de mis ancestros, como en mi parte del mundo, el exceso de buenismo. ¿Me explico? De buenismo en el sentido de decir, no, es que tal, bueno, algo habrán hecho esos que murieron así. No, la cosa es más complicada. La cosa es más complicada, entonces sí, hay mucha gente queriendo restaurar la buena conexión espiritual entre el ser humano y, por ejemplo, la naturaleza. Y hay mucha gente pensando que, bueno, pues que eso, que la civilización occidental pues no puede dar lecciones en este sentido porque pues hemos generado como colectivo pues una serie de atrocidades colonialistas, no sé qué, exterminio, no sé qué, pero ¿de dónde viene todo esto? O sea, ¿por qué suceden todas estas cosas? Todo esto tiene una causa, una raíz espiritual y es todo un compendio de historias. O sea, si la historia de Berta y John no hubiera acabado de esa manera, ellos hubieran terminado como los sabios referentes de su pueblo. O sea, hubieran generado linaje, hubieran transmitido sus conocimientos y hubieran sentado un precedente, hubieran sido un modelo, hubieran sido pues como el equivalente a otros santos que hoy se veneran en los altares, que a lo mejor no los hubieran venerado. No quiero decir... O sea, no estoy sacando a colación el tema de la veneración, ¿me explico? O sea, no es eso de lo que quiero hablar, sino cuando hay el modelo de unas personas que se tienen en mente y entonces aprendes de algún modo de ellas, dices, vale, por aquí. Que alguien puede haber escuchado la historia y diría, bueno, claro, se lo buscaron por ser tan salvajes. Bueno, pero es que estaban aprendiendo y eran jóvenes. ¿Qué pasa? ¿Que ahora no podemos ser jóvenes, no podemos aprender? ¿Tú no puedes cometer el más mínimo error que tienes que pagarlo con tortura y con muerte de esa manera? No seamos tan despiadados, ¿no? O sea, el ser humano tiene derecho a aprender, tiene derecho a ser un novato y un principiante en su camino espiritual, tiene derecho a ser iniciado por los espíritus de la naturaleza o de otro tipo, ángeles, lo que sea, y tiene derecho a vivir sus propias etapas del proceso, que son diferentes y variadas, desafiantes, difíciles y más en un contexto donde nadie te acompaña. Entonces, bueno, es normal que haya desequilibrios en esas etapas. Sí, puedes cometer errores. Sí, desde luego, si hoy Berta y John vuelven a nacer, desde luego que no irán a que los vean por ahí haciendo, qué sé yo, actividad sexual, no sé cómo, en el campo. Bueno, yo sé, por ejemplo, que ellos dejaban a veces símbolos alrededor de donde habían estado juntos. Trabajaban mucho con ramitas, con grabados en madera. Hay toda esta cultura ancestral de los signos grabados, que pues en Europa, bueno, esto por ejemplo, una de las manifestaciones que tuvo fue todo el conocimiento de las runas, pero no estoy hablando de runas para que no se despiste la gente pensando que Berta y John sí o sí tenían que ser nórdicos, no, pero sí en términos instintivos, o sea, hay una ancestralidad que casi me atrevo a decir que es universal, que cuando trabajas con la naturaleza y con los espíritus de la naturaleza, por fuerza terminas manipulando cosas de la naturaleza, piedras, madera, agua, plantas, flores, y trabajas con eso. Si lo hacen hasta artistas contemporáneos de hoy, por ejemplo, los que trabajan con el arte povera, que se llama, no sé, podéis buscarlo en Google, o sea, artistas que van a un lugar del bosque y hacen como dicen, una instalación, una representación, hacen una cosa con piedras, o con ramas, o con no sé qué, tratando de, no sé, que la energía de ese espacio se transforme, ¿no? Entonces, Berta y John hacían mucho de esto, en los espacios donde se unían amorosamente. Y claro, eso fue interpretado como hechicería, como marcas de Satán, no sé qué, o sea, son brujos seguro, bueno, brujos en el mal sentido, todo, ¿eh? Entonces, bueno, claro, hoy si Berta y John nacen no van a hacer algo así, o se lo van a pensar mucho. Probablemente no creo que lleven una vida pública como en aquel entonces, pública en el sentido de que les va a costar mucho ponerse a sanar a la gente.
Y es posible que les dé mucho respeto, incluso temor, perder el control, entre comillas, en la naturaleza. Porque aunque tengan la conexión intensa con los espíritus de la naturaleza y estén deseando reunirse con ellos, tienes miedo a perder el control porque dices, bueno, o sea, mucha gente piensa que está deseando, o sea, hay mucha gente que está deseando el tema de los milagros, de hacer cosas sobrenaturales, pero en realidad en Europa hay más terror a que suceda un milagro que lo contrario. Porque cuando te suceden cosas raras entre comillas, aunque sean buenas, eso te supone un problema espantoso. O sea, vas a tener problemas. Vas a tener problemas. Porque venimos de trauma tras trauma con todo esto. De Inquisición, de no sé qué. Si los propios santos de la Iglesia han tenido que lidiar con el cuestionamiento y el juicio de sus superiores. Cada vez que sucedía algo, creo que hay hasta una leyenda, no sé si de qué santo fue, San Antonio de Padua, que hacía tantos milagros que, vamos, se lo prohibieron, de no hagas estas cosas, no hagas cosas, porque esto es sospechoso y tal. Y hay hasta una anécdota de que una vez alguien se caía de una casa y tal, y le mandó detenerse en el aire y decir, párate ahí, no caigas, que no me dejan hacer el milagro, pero entonces lo voy a consultar. Bueno, no sé, igual lo estoy contando mal. Pero la leyenda, la mitología, ya te está diciendo incluso que esto es problemático, inclusive en lo que es la religión que ha sido dominante aquí durante casi 2000 años. Entonces no digamos si encima no estás ahí. Y entonces, bueno, hoy en día en los sectores alternativos, bueno, pues también tendrías problemas. Tendrías muchos problemas y, bueno, sobre eso pues debería hacer igual otros vídeos. Pero sí, es problemático porque somos como niños. Y no sabemos qué hacer cuando pasa una cosa así. Y las reacciones pueden ser no las mejores. O sea, es todo un problema. Entonces, de algún modo, somos una humanidad atrapada en la necesidad de poder conectar más con los espíritus de la naturaleza y de poder empezar a reparar los daños causados en la naturaleza y el rumbo que lleva nuestra civilización, y al mismo tiempo estamos atrapados en los traumas y en la ignorancia y en el aprendizaje inverso que estos traumas han producido. Entonces es todo un desafío y por eso en parte estoy creando este canal. Este es uno de los temas. Que si alguien se pregunta, ¿pero qué tiene que ver esto con el tránsito? Digo, bueno, pero todavía no lo ves. Esto tiene que ver con el tránsito desde todos los frentes. El tránsito de las almas traumatizadas. El tránsito de los espíritus de la naturaleza, porque para ellos ha sido una muerte. Los espíritus de la naturaleza de los que estoy hablando tienen que ver con esa gran visión que me dieron los ángeles, que está expresada en una de las clases. No sé qué número de clase es. Bueno, no tengo la lista aquí, estoy improvisando. Bueno, pero en esa clase que se titula La gran visión que me dieron los ángeles, y que hablo de cómo eran las cosas al principio edénico, pues esos espíritus de la naturaleza quieren esa clase de retorno, quieren que la humanidad recupere algún día todo eso. Entonces, para ellos ha sido una muerte también, una muerte muy dolorosa ver en qué se ha ido convirtiendo todo. Entonces, también necesitan transitar los espíritus de la naturaleza y por eso me dijeron hace años, en noviembre y más de una vez, nosotros también somos los muertos. Nosotros somos los muertos que esta vez tienes que acompañar. Escúchanos, que tenemos mucho dolor y estamos muy mal. Así que ese es el tema que quería comentar en relación a la historia de Berta y John. Y sí, volver a decir que, bueno, que no estoy idealizando para nada todos los casos. De hecho, parte de mis hilos de investigación tiene que ver con leer acerca de las historias, los casos que la Inquisición juzgó o cosas así. Me he leído varios libros, me descargo todo lo que encuentro, estudios tal y cual, sobre todo buscando los casos. O sea, no tanto las teorías como los casos, porque para mí un caso pues dice mucho. Y entonces, bueno, sobre esto haré vídeos en el canal próximamente porque se me ha pedido. El viernes se me pidió. Habla de esto. Habla de cómo todas estas persecuciones han dañado la psique colectiva
de la etnia, por así decirlo, occidental europea, y habla de cómo todos estos casos han dañado una faceta, que ya lo anticipo aquí porque es todo un tema, la faceta de los sueños, la capacidad de soñar de lo que llamamos europeos. El mundo de los sueños, cómo ha sido desgarrado y sometido al trauma y al aprendizaje inverso, a la intrusión, a las pesadillas, a la fragmentación, al olvido, al caos, a la confusión. Bueno, próximamente.